Antes de mediados del siglo XIX, la tierra que hoy conocemos como Italia era muy diferente. No era un país unido. Era como un rompecabezas de muchos reinos, ducados y estados separados. Cada lugar tenía su propio jefe, sus propias reglas y costumbres. La idea de ser todos italianos no era muy fuerte entre la gente. La gente se sentía más de su región o de su ciudad que parte de una Italia más grande. Esta división política había existido por muchísimos años, desde que cayó el Imperio Romano. Países de afuera seguidos se metían en los problemas de estos estados italianos, y eso hacía más difícil que se unieran. La península italiana estaba dividida en varias partes importantes. Al noroeste estaba el Reino de Cerdeña, también llamado Piamonte-Cerdeña, que era un estado independiente importante. Hacia el este, Lombardía y Venecia estaban controladas directamente por el poderoso Imperio Austríaco. El centro de Italia estaba dominado por los estados pontificios, que eran gobernados por el Papa desde Roma. Más al sur estaba el estado más grande, con más tierra y más gente, el Reino de las Dos Sicilias. Este reino incluía la isla de Sicilia y la parte sur de la península. También había ducados más pequeños como Toscana, Módena y Parma, que muchas veces seguían lo que decía Austria. En la mayoría de estos estados, la gente no vivía muy bien. Italia era, sobre todo, un lugar donde la gente trabajaba en el campo. Muchos campesinos eran pobres y dependían de lo que querían los dueños de las tierras y de si la economía iba bien o mal. Mucha gente no sabía leer ni escribir, y eso era un gran problema. Hacía difícil que la gente se comunicara y que aprendieran cosas nuevas. Había muchas diferencias entre el norte, que se estaba desarrollando más en la economía, y el sur, que era más de campo y tradicional. Estas diferencias entre regiones hacían que no estuvieran muy unidos, y que para mucha gente común, la idea de un país unido pareciera muy lejana. En cuanto a la política, antes de 1860, la mayoría de los estados italianos eran conservadores y mandones. Los gobernantes casi siempre se oponían a los cambios para dar más libertad y a los deseos de ser una sola nación. El Imperio Austríaco, que era muy conservador en Europa, tenía mucha influencia en casi toda Italia. Austria no dejaba que hubiera movimientos que pusieran en peligro cómo estaban las cosas o sus tierras en Lombardía y Venecia. Pero aunque el ambiente era difícil, por debajo la gente no estaba contenta. Las ganas de cambiar, de tener más libertad y de alguna forma de unir a Italia empezaron a crecer, sobre todo entre la gente que pensaba mucho y la nueva clase media. El recuerdo de las glorias pasadas proyectaba una sombra larga sobre la península italiana. El Imperio Romano y el Renacimiento eran puntos de referencia históricos, pero estas herencias pertenecían a una tierra dividida. Durante siglos, Italia fue un campo de batalla para potencias extranjeras. La Revolución Francesa y Napoleón trajeron cambios importantes. Napoleón unió algunos estados italianos e introdujo nuevas leyes. Estas reformas sembraron semillas de nacionalismo italiano. Pero las esperanzas se desvanecieron tras la derrota de Napoleón. El Congreso de Viena restauró el viejo orden en Europa. Austria se convirtió en el principal obstáculo para la independencia italiana. Sociedades secretas como los Carbonarios buscaban reformas liberales. Aunque muchas revueltas fracasaron, fueron señales de un movimiento mayor. Este deseo de unidad llegó a conocerse como el Risorgimento. El conde Camillo Benso di Cavour venía de una familia noble de Piamonte. Viajó mucho cuando era joven, observando Gran Bretaña y Francia. Estos viajes lo acercaron a ideas liberales sobre economía y política. Cavour no era un revolucionario romántico como otros patriotas. Él era un hombre de estado práctico. Creía en el progreso a través de reformas cuidadosas y la diplomacia. Él imaginaba una Italia unida, dirigida por un reino de Cerdeña moderno. Esta nueva Italia sería una monarquía constitucional, no una república. Su manera de hacer las cosas era muy práctica y se enfocaba en metas que se podían alcanzar. En 1852, Cavour se convirtió en el primer ministro de Piamonte-Cerdeña. Rápidamente demostró ser un líder astuto y eficaz. Su principal objetivo era fortalecer el reino desde adentro. Hizo reformas importantes para modernizar la economía. También trabajó para que el ejército y el gobierno funcionaran mejor. Cavour quería transformar Piamonte-Cerdeña en un estado italiano modelo.
Creía que si tenían éxito, esto atraería naturalmente a otras regiones italianas. Su liderazgo fue un apoyo político importante y confiable para el movimiento que buscaba unir a Italia. Cavour apoyaba mucho el desarrollo de la economía. Entendía que un Estado moderno necesitaba una economía fuerte. Invirtió mucho dinero en construir ferrocarriles para conectar diferentes partes de Piamonte. También negoció acuerdos de libre comercio con otros países de Europa. Estas medidas ayudaron al comercio y la industria. La agricultura también mejoró gracias a nuevas técnicas e inversiones. Como resultado, Piamonte-Cerdeña se volvió más próspera y activa. Esta fortaleza económica fue muy importante. Esto dio el dinero y las cosas necesarias para modernizar el ejército y ayudó a que Piamonte fuera más respetado por otros países. Cavour entendía muy bien cómo funcionaba la política de poder en Europa. Sabía que Piamonte-Cerdeña no podía unificar Italia sola. El Imperio Austriaco, que controlaba territorios italianos importantes, era demasiado poderoso. Por eso, Piamonte necesitaba aliados con influencia. Cavour se movió con habilidad en el escenario internacional, buscando el apoyo de Francia y Gran Bretaña. Su diplomacia era paciente, a veces discreta, pero siempre decidida. Usó con inteligencia la participación de Piamonte en la Guerra de Crimea, de 1853 a 1856, para que Piamonte fuera más conocido. Esto le permitió llevar la cuestión italiana ante las grandes potencias. Sección 3. El ideólogo y el emperador, Mazzini y Napoleón III. A Giuseppe Mazzini seguido lo llamaban el alma o el corazón palpitante del Risorgimento italiano. Dedicó toda su vida al sueño de una Italia unida e independiente. En 1831, fundó la influyente sociedad secreta La Giovine Italia, Joven Italia. Su objetivo claro era educar al pueblo italiano sobre su identidad nacional. También buscaba inspirarlos a levantarse y crear una república italiana unificada. El lema de Mazzini era Dio e Popolo, Dios y el pueblo. Sus escritos y discursos apasionados inspiraron a generaciones de patriotas italianos a luchar por la libertad. Mazzini creía firmemente que la unificación italiana debía ser lograda por el propio pueblo italiano. Siempre defendió las rebeliones populares y la guerra de guerrillas. Desconfiaba mucho de depender de potencias extranjeras o de las monarquías que ya existían. Para Mazzini, el nacionalismo no era solo un programa político, era una causa moral y espiritual. Creía que una Italia unida tenía una misión especial para contribuir a la humanidad. Aunque su republicanismo firme a veces limitaba su influencia política práctica, su impacto ideológico fue enorme y duradero. Mantuvo viva la llama de la unidad. El emperador Napoleón III de Francia fue una figura internacional clave, pero misteriosa, en el drama de la unificación italiana. En su juventud, había estado involucrado con los Carbonarios italianos, sociedades secretas revolucionarias. Esta experiencia temprana le dio cierta simpatía por los deseos nacionales italianos. A menudo se presentaba como un defensor del principio de nacionalidad en Europa. Sin embargo, los motivos de Napoleón III siempre fueron complicados. Lo movía el deseo de aumentar la influencia y el prestigio de Francia. También buscaba cambiar el orden europeo establecido después de la derrota de su tío Napoleón Bonaparte, especialmente debilitando a Austria. A pesar de sus simpatías, Napoleón III trató el asunto italiano con cuidado y cálculo. Tenía que equilibrar varios intereses que chocaban entre sí. La opinión pública francesa, especialmente entre los católicos, se oponía fuertemente a cualquier acción que pudiera disminuir el poder temporal del Papa en Roma. Aunque quería ver a Austria debilitada, no le entusiasmaba la idea de que surgiera una Italia poderosa y totalmente unificada en la frontera sureste de Francia. En lugar de eso, al principio prefirió una federación más flexible de estados italianos que probablemente seguiría bajo una importante influencia francesa. Su apoyo a la unificación italiana, cuando llegó, sería con condiciones y tendría un precio estratégico para Piamonte. Sección 4. El panorama internacional y las fuerzas contrarias. El Imperio Austríaco era el principal obstáculo para la unificación italiana, ya que controlaba Lombardía y Venecia. Austria reprimía los movimientos nacionalistas, pues veía el nacionalismo italiano como una amenaza. Gran Bretaña,
aunque oficialmente no intervenía, simpatizaba con la causa italiana. Prusia, que estaba en camino a su propia unificación alemana, veía similitudes con la lucha de Italia. Dentro de Italia, algunos gobernantes no querían la unificación porque tenían miedo de perder su poder. El Papa y el rey Borbón de las dos Sicilias se oponían a los movimientos nacionalistas. Estos estados, que se gobernaban de forma autoritaria, eran débiles frente al Risorgimento. Lo que pasaba en otros países y la oposición dentro de Italia hicieron que el camino hacia la unificación italiana fuera complicado. Todo estaba listo para una serie de movimientos y alianzas bien pensadas. Las fuerzas del Risorgimento estaban listas para cambiar las cosas como estaban. La guerra franco-austríaca. Una apuesta calculada. El conde Cavour necesitaba un aliado poderoso para vencer a Austria. En julio de 1858, se reunió con Napoleón III, haciendo un pacto para el apoyo francés. Francia ayudaría a sacar a Austria de Lombardía y Venecia a cambio de Niza y Saboya. Cavour provocó a Austria, lo que llevó a un ultimátum en abril de 1859. Al rechazarlo, Piamonte inició la Segunda Guerra de Independencia Italiana. Francia le declaró la guerra a Austria, apoyando a Piamonte. Las tropas francesas se unieron a la lucha en el norte de Italia. La guerra por la liberación italiana comenzó, dirigida por la mente estratégica de Cavour. Todo estaba listo para un conflicto decisivo. La agitación crecía en el sur, especialmente en Sicilia. Giuseppe Garibaldi vio una oportunidad para la unidad italiana. En mayo de 1860, zarpó con 1000 camisas rojas para apoyar a los rebeldes locales. A pesar de estar mal equipados, desembarcaron en Marsala y se enfrentaron a un ejército Borbón más grande. Contra todo pronóstico, tuvieron éxito y derrotaron a un grupo Borbón en Calatafimi. El liderazgo de Garibaldi y su habilidad para la táctica fueron claves. Palermo cayó ante las fuerzas de Garibaldi después de fuertes combates. Con Sicilia ya segura, Garibaldi cruzó al continente en agosto de 1860. El ejército Borbón casi no se defendió y Garibaldi avanzó hacia Nápoles. El rey Francisco II huyó y Garibaldi entró en Nápoles, recibido con gran alegría por el pueblo. Así conquistó todo un reino con apenas un puñado de voluntarios. Esta hazaña sorprendió a toda Europa y mostró lo débil que era el régimen de los Borbones. Lo que hizo Garibaldi fue un gran paso para unir a Italia. El sur quedó entonces bajo el control de las fuerzas del Risorgimento. El camino estaba preparado para seguir buscando la unificación. Los éxitos de Garibaldi crearon una situación difícil para Cavour. Por miedo a una república o a un conflicto con Francia, Cavour actuó con decisión. El ejército piamontés, con el rey Víctor Manuel II al mando, marchó al sur. Derrotaron al ejército papal en Castelfidardo en septiembre de 1860. Garibaldi enfrentó un fuerte contraataque Borbón en la batalla del Volturno. A pesar de duros combates, las tropas de Garibaldi tomaron Nápoles. El ejército piamontés llegó del norte, evitando una crisis. El 26 de octubre de 1860, Garibaldi y Víctor Manuel se vieron en Teano. Garibaldi entregó sus tierras conquistadas, prefiriendo la unidad del país a sus ideas personales. Este acto aseguró que la unificación avanzara bajo Piamonte-Cerdeña. Todo listo para proclamar oficialmente el Reino de Italia. La unificación quedaba ahora en manos de Víctor Manuel II. Los plebiscitos en Nápoles, Sicilia, Umbría y las Marcas mostraron un apoyo grandísimo para unirse con Piamonte-Cerdeña. Las anexiones hicieron más grande el gobierno de Víctor Manuel, y así se formó un estado italiano más grande. Gran Bretaña apoyó la unificación, mientras que Austria y Francia se acostumbraron a esta nueva situación. Las guerras y las campañas costaron muchas vidas humanas. Unir los nuevos territorios fue difícil, especialmente en el sur. El nuevo gobierno tuvo que luchar contra muchos bandidos. Y también había grandes diferencias entre ricos y pobres. Para finales de 1860, las partes más importantes del rompecabezas italiano ya estaban en su lugar.
Todo estaba listo para anunciar oficialmente el Reino de Italia en marzo de 1861. Pero Venecia y Roma todavía no eran parte del nuevo reino. Se necesitarían más guerras y conversaciones con otros países para terminar de unir todo el país. Después de la conquista de Garibaldi, Cavour actuó para incorporar el sur de Italia a una Italia unificada. Se realizaron plebiscitos en octubre de 1860 en Nápoles y Sicilia. La gran mayoría de los votantes apoyó la unión con el rey Víctor Manuel II. Votaciones similares en Umbría y las Marcas también apoyaron la anexión. Los resultados dieron un fuerte mandato para la unificación. A pesar de las críticas al proceso de votación, los plebiscitos reflejaron el apoyo de la gente. Los votos marcaron un paso muy importante para convertir las victorias militares en una realidad política. Todo estaba listo para la proclamación oficial del Reino de Italia. Ahora, el proceso de unificación tenía la aprobación del pueblo. El sueño de una Italia unida se estaba haciendo realidad. Con los nuevos territorios que se unieron, Piamonte-Cerdeña tuvo el reto de cómo gobernarlos. El gobierno impuso su sistema de leyes y administración, algo conocido como piamontización. El Estatuto Albertino se convirtió en la constitución para todos los territorios que se unieron. Los códigos civiles y penales de Piamonte reemplazaron los sistemas locales. Esta forma de gobernar desde un solo lugar buscaba asegurar la lealtad y acabar con las lealtades a cada región. Hacer todo igual ayudó al comercio, pero también causó confusión y enojo. Esta forma de imponer las cosas desde arriba tuvo problemas, pues no tomó en cuenta las costumbres locales. Mucha gente en el sur se sintió apartada, lo que aumentó el descontento. El imponer las reglas de Piamonte preparó el camino para futuros problemas. La tarea inmediata de gobernar se logró, pero seguía habiendo desafíos. La rápida unificación de Italia bajo el liderazgo piamontés sacó a la luz las grandes diferencias entre las regiones de la península. El norte tenía algunas fábricas y mejores negocios, mientras que el sur era agrícola y pobre. Estas diferencias eran problemas enormes para el nuevo gobierno italiano. Uno de los problemas más serios fue el de los bandoleros en el sur. El gobierno respondió con fuerza militar, enviando gran parte de su ejército al sur. El dinero necesario para unir el país también fue un gran problema. Para pagar los gastos, el gobierno tuvo que subir los impuestos. Además, había grandes barreras de cultura e idioma. Hacer que todos se sintieran italianos iba a ser un trabajo muy lento y difícil. Cuando las campañas militares ya casi habían terminado y los plebiscitos confirmaron el gran apoyo popular a la unión, la atención política se centró en establecer oficialmente el nuevo Estado italiano. El Reino de Cerdeña, ahora mucho más grande, necesitaba una nueva organización política. A principios de 1861, se hicieron elecciones para un Parlamento Nacional. Estas elecciones, basadas en la ley electoral piamontesa, que ponía muchas limitaciones, enviaron representantes de todos los territorios recién unificados a Turín. Esta ciudad, la antigua capital de Piamonte-Cerdeña, se convirtió en la capital provisional del naciente Reino de Italia. Allí se reunió el primer Parlamento italiano, con la misión histórica de proclamar el nuevo reino. El rey Víctor Manuel II de Piamonte-Cerdeña fue la figura central indiscutible en este proceso de unión. Él había apoyado consistentemente las políticas de Cavour y había liderado al ejército piamontés en momentos clave. Su decisión de apoyar la causa del nacionalismo italiano, a pesar de los riesgos, le hizo ganar mucha popularidad. Para muchos italianos, incluso para aquellos con simpatías republicanas como Garibaldi, Víctor Manuel representaba un símbolo de estabilidad y unidad. Se le veía como un gobernante que podía superar las diferencias entre varios grupos y regiones. Su aceptación del papel de rey de Italia fue crucial para que la nueva nación fuera reconocida como válida y fuera estable, ofreciendo un punto de referencia para la lealtad. Poco a poco, la comunidad internacional empezó a reconocer la nueva realidad en la península italiana. Gran Bretaña fue una de las primeras grandes potencias en reconocer oficialmente el reino que se había agrandado.
El apoyo británico había sido importante en la diplomacia durante todo el proceso de unificación. Otras naciones europeas siguieron su ejemplo, aunque algunas, como Austria y los estados pontificios, siguieron siendo hostiles. Napoleón III de Francia, a pesar de sus dudas anteriores, también lo reconoció. Había conseguido Niza y Saboya para Francia, el precio que cobró por apoyar a Piamonte. La aparición de un Estado italiano grande y unido cambió por completo cómo se repartía el poder en Europa. Un cambio que otras naciones tuvieron que aceptar y al que tuvieron que adaptarse. Todo estaba listo para la importante declaración. El Parlamento recién elegido, que representaba a la mayor parte de la península italiana, se había reunido. El rey estaba listo para asumir su nuevo título. Las potencias internacionales, en su mayoría, ya aceptaban la situación o apoyaban al nuevo Estado. El 17 de marzo de 1861, el Parlamento en Turín proclamó formalmente a Víctor Manuel II como rey de Italia, por la gracia de Dios y la voluntad de la nación. Esta declaración marcó el nacimiento oficial del Reino de Italia. Sin embargo, el trabajo de unificación aún no estaba del todo completo. Los territorios de Venecia, todavía bajo control austriaco, y Roma, el corazón histórico de Italia y sede del Papa, permanecían fuera del nuevo reino, lo que planteaba desafíos importantes para los años venideros. El año 1861 marcó un cambio muy grande e importante en la larga historia de la península italiana. Después de décadas de lucha, nació oficialmente un Estado italiano unido. El 17 de marzo de 1861, el primer Parlamento italiano proclamó a Víctor Manuel II como rey de Italia. Él ya no era solo el rey de Piamonte-Cerdeña, ahora era el rey de un reino mucho más grande. Esta proclamación fue el resultado de mucho esfuerzo de patriotas, políticos y soldados. Significaba que un sueño se hacía realidad. El nuevo reino se creó por la gracia de Dios y la voluntad de la nación. Esta frase buscaba juntar el poder tradicional con el apoyo del pueblo. Turín se convirtió en la primera capital del Reino de Italia. Pero gobernar una nación recién unida trajo problemas grandes y rápidos. La tarea más importante era crear un sistema de gobierno y leyes que funcionara igual para todos. Esto quería decir juntar diferentes leyes, monedas, formas de cobrar impuestos, e incluso pesos y medidas, y esto se hizo, más que nada, usando los ejemplos de Piamonte. Además de estas cosas prácticas, había un problema aún más grande: hacer que todos se sintieran italianos de verdad. La unión política ya era un hecho, pero que la gente se sintiera unida en sus corazones y costumbres iba a tomar mucho más tiempo, y se necesitaba que la gente sintiera que de verdad pertenecía a este nuevo país. Aunque había muchas fiestas y alegría, al nuevo reino de Italia le faltaban partes muy importantes, y se notaba. Dos lugares súper importantes, que los italianos sentían muy suyos, todavía estaban fuera de sus fronteras. Venecia, que incluye la famosa ciudad de Venecia, todavía estaba controlada con mano dura por el Imperio austriaco. Y Roma, el corazón antiguo de Italia y la capital que todos querían, todavía estaba gobernada por el Papa Pío IX, y su poder como gobernante estaba protegido por soldados franceses. Que al país le faltaran estas partes hacía que muchos italianos se sintieran muy frustrados. El grito de guerra, Roma o muerte, seguía sonando fuerte, recordando que la tarea del Risorgimento todavía no estaba terminada. Los primeros años del reino se dedicaron a la tarea enorme de juntar bien al país y organizar su gobierno. La gran responsabilidad de dirigir el país cayó con fuerza sobre los que siguieron al conde de Cavour, quien tristemente murió pocos meses después de que se anunciara el reino, en junio de 1861. Su muerte tan temprana fue un golpe muy duro, porque Italia perdió a su político más hábil en un momento muy importante. Los gobiernos que vinieron después tuvieron que enfrentar problemas gigantescos. Entre estos problemas estaba la difícil cuestión del sur, que se trataba de diferencias de dinero entre la gente y mucho descontento social, que muchas veces se manifestaba como bandolerismo, o sea, la aparición de bandidos en los caminos. Al mismo tiempo, buscaron con cuidado por medio de la diplomacia, y cuando hizo falta, por la fuerza militar, lograr que Venecia y Roma se unieran a la joven nación. Sección 2. La Tercera Guerra de Independencia. La adquisición de Venecia.
La continua presencia austríaca en Venecia era una espina clavada para el nuevo reino de Italia. La región, con su rica historia y su importancia estratégica, se consideraba una parte fundamental de Italia. Su liberación seguía siendo un objetivo primordial para los nacionalistas italianos y un punto clave de la política exterior del gobierno. En 1866, Italia se alió con Prusia contra Austria. Italia declaró la guerra a Austria, iniciando la Tercera Guerra Italiana de Independencia. Prusia derrotó a Austria, y en el Tratado de Viena, Venecia fue cedida a Italia. La adquisición de Venecia fue un gran paso para la unificación italiana. Sección 3. La cuestión romana, completando la unificación con Roma. Después de conseguir Venecia, la pieza más importante que faltaba para completar la unificación era Roma. Roma, centro de la civilización romana, era vista como la capital histórica y cultural de Italia. Pero la ciudad era la capital de los estados pontificios, gobernados por el Papa Pío IX. El Papa se oponía a dejar su poder terrenal y no quería ninguna negociación. Francia, protectora del papado, tenía soldados en Roma desde 1849. Esta situación se llamó la cuestión romana. El mayor problema era la presencia de soldados franceses en Roma. Napoleón III retiró sus tropas en 1870 debido a la guerra franco-prusiana. Esto permitió a Italia avanzar sobre Roma. El gobierno italiano decidió usar la fuerza militar. El 20 de septiembre de 1870, las tropas italianas entraron a Roma. En octubre, una votación aprobó la unión con Italia. En 1871, Roma fue declarada capital de una Italia unida. Sección 1. El legado que perdura. Una nación nacida de la lucha. La culminación del Resurgimiento con la toma de Roma en 1870 significó un cambio muy grande para la península italiana. Lo que por siglos había sido solo un nombre en el mapa, como decía Metternich, ahora era un reino de Italia unido. Esto se logró después de muchas décadas de discusiones entre gente muy lista, acciones valientes de revolucionarios, negociaciones difíciles con otros países y guerras con mucha sangre. El camino para unirse no fue ni fácil ni rápido. Tuvieron que superar grandes diferencias entre las regiones, sacar a los extranjeros poderosos que mandaban, especialmente a Austria, y moverse con cuidado entre los juegos de poder de los países de Europa. Cuando Roma se convirtió en la capital, esta nueva realidad quedó bien firme, dándole a la joven nación su corazón histórico. La aparición de una Italia unida cambió por completo el equilibrio de poder en Europa. Un nuevo país, que podía llegar a ser muy importante, había aparecido en el mapa y se extendía desde los Alpes hasta el centro del mar Mediterráneo. Los otros países de Europa vieron esto con una mezcla de esperanza, miedo y pensando en cómo les afectaría. Dentro del país, la tarea que tenían por delante era enorme. Los nuevos líderes de Italia tenían el gran desafío de hacer que la gente se sintiera italiana, ahora que Italia ya existía como país. Esto significaba crear un sentimiento de ser una sola nación entre personas muy diferentes que hablaban distintos dialectos, tenían costumbres locales diferentes y muchas veces querían más a su región que al nuevo país que apenas conocían. Unir todas estas tierras diferentes en temas de gobierno y dinero fue muy difícil desde el principio. A pesar de los problemas, la unión del país dio una base muy importante para que la nación pudiera crecer. Se puso un solo sistema de leyes para todo el país, basado en gran parte en el Estatuto Albertino del Piamonte. Se creó un ejército nacional, con soldados de diferentes regiones. Con el tiempo, esto ayudó a que sintieran que servían juntos a un mismo país y que eran parte de lo mismo. Se intentó, aunque despacio y a veces sin mucho éxito, crear un sistema de escuelas para todo el país. El objetivo era enseñar un idioma común y que todos conocieran la misma historia y cultura de Italia. Estas instituciones, aunque no fueran perfectas, fueron como los cimientos sobre los que se podía construir una Italia moderna, haciendo poco a poco que la gente sintiera que tenían un objetivo en común y que pertenecían a ese lugar. Lo que nos dejó esta época de lucha y creación es algo que no se puede negar. La unión del país puso las bases del territorio y la política para la Italia moderna que conocemos hoy. Puso a Italia en el camino de ser un país moderno,
aunque ese camino fuera difícil y con muchos obstáculos. El nuevo reino dio un espacio para resolver los problemas del país, para desarrollar la economía nacional y para que Italia se hiciera notar en el mundo. Los sacrificios que se hicieron, los sueños que se buscaron y el mismo hecho de crear una nación con partes tan diferentes dejaron una huella imborrable en la memoria de todos los italianos. Y esto siguió marcando el camino de Italia a través de los problemas del siglo XX y más adelante. Sección 2. Formando la identidad italiana moderna, de regiones a república. El Risorgimento hizo más que solo crear un nuevo país. Le dio a la Italia moderna una historia fundamental. Las personas más importantes de esa época, Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi y Víctor Manuel II, se convirtieron en ídolos nacionales. Sus historias se volvieron muy importantes para que los italianos entendieran cómo nació su país. Esta historia de lucha se usó mucho para enseñar el amor por la patria. Así se volvió una parte muy importante de la identidad nacional. Una parte muy importante para crear esta nueva identidad italiana fue impulsar un idioma común. Aunque el italiano escrito ya existía desde hacía siglos, la mayoría de la gente hablaba diferentes dialectos de su región, y muchos no se entendían entre sí. El nuevo gobierno entendió que era muy importante unir el idioma para que el país estuviera más unido. El sistema de escuelas fue clave para enseñar el italiano oficial. El servicio militar obligatorio también ayudó mucho, como si fuera una olla donde todo se mezcla. Obligaba a los jóvenes de diferentes regiones a hablar en un idioma común, y así ayudó bastante a que poco a poco el idioma del país se fuera uniendo. Pero, aunque se impuso una identidad nacional, esto no borró el gran cariño que la gente ya sentía por su propia región en la península italiana. Durante siglos, la gente se sentía primero de su ciudad, pueblo o región, como florentinos, napolitanos, sicilianos o venecianos, más que italianos. Estas identidades locales, muy fuertes, con sus costumbres, tradiciones y hasta comidas únicas, siguieron existiendo mucho después de que el país se uniera. La nueva identidad nacional era como una capa más que se ponía encima, y a veces convivía bien, pero otras veces chocaba con estos fuertes sentimientos por la propia región. Esta tensión entre el amor por lo local, que ellos llaman Osea, el cariño por el campanario de su propio pueblo, y el amor por la nación, sigue siendo algo típico de la sociedad italiana. Esto muestra la larga historia de la península, que estuvo dividida políticamente y tuvo muchas culturas diferentes. La famosa frase que se dice que dijo Massimo d'Azeglio, «Hemos hecho Italia. Ahora debemos hacer italianos», resumía el enorme trabajo cultural y social que tenían por delante después de 1870. Crear un país unido políticamente fue solo el primer paso. La tarea más difícil y larga era lograr que todos sintieran de verdad que eran parte de una misma nación, un sentimiento de pertenecer todos juntos. Este trabajo de hacer italianos duró mucho más tiempo que el Risorgimento y siguió con las siguientes generaciones. Incluyó experiencias que vivió toda la nación, algunas buenas y otras tristes, como cuando mucha gente se fue a otros países, las guerras mundiales, los cambios en la economía y finalmente, el cambio de tener reyes a ser una república. Todo esto ayudó a formar el complicado mosaico de la identidad italiana de hoy. Sección 3. Los ecos del Risorgimento. Reflexiones de hoy y caminos para el futuro. Los problemas de la unificación dejaron una huella grande en Italia. Había muchas diferencias de dinero y de cómo vivía la gente. El norte tenía muchas fábricas, pero el sur vivía más del campo y seguido era muy pobre. A esto se le llamó la cuestión del sur, y se volvió un problemón que duró mucho tiempo. La forma en que se hizo la unión, con reglas del Piamonte, hizo que muchos se sintieran dejados de lado. Esto causó muchos líos sociales y por años fue difícil que el país se sintiera de verdad unido. Algo parecido pasó con el pleito con el Papa, conocido como la cuestión romana. Esto siguió metiendo ruido en la política de Italia hasta los pactos de Letrán en 1929. La historia del Risorgimento fue usada por muchos grupos políticos en Italia. El nacionalismo italiano, que llevó al fascismo, se apoyó en las imágenes del Risorgimento. Incluso después del fascismo, el Risorgimento siguió siendo importante en política.
Se discutía mucho sobre su legado mientras Italia buscaba su lugar en el mundo. La historia de Italia también inspiró a otros pueblos en sus luchas. La unificación de Italia demostró que las fronteras podían cambiarse y que las ganas de ser un solo país podían vencer obstáculos grandes. La gente en otros movimientos nacionalistas aprendió del proceso de Italia. La unificación de Italia fue más que batallas y acuerdos políticos. Fue un cambio enorme que creó una nación nueva. Entender el Risorgimento es importante para entender la Italia de hoy. Lo que pasó en esa época todavía se siente en la política y en la vida de Italia. El camino para unir a Italia fue largo y difícil, pero puso las bases para la Italia de hoy. Un país que sigue lidiando con su herencia y construyendo sobre ella.